Estamos con Graciela Fernández Meijide, no hace falta presentar, APDH, miembro de la CONADEP, con un hijo desaparecido, ministra del Gobierno de la Alianza. Graciela, gracias por venir. Vos sabés que estaba pensando, vi que te saludabas con Zaffaroni cuando salía, y pensaba que estamos en el 2017, si nos remontáramos a los 90, y hasta me atrevería a decir, bueno, los 90 seguro. O a los 70. A los 70 también. Yo lo conocí a Zaffaroni como juez. ¿En qué circunstancias? Recurrí a él con un habeas corpus. Ajá. Y me explicó que no lo podía recibir. ¿Por el caso de Pablo? Claro, claro. Por un amigo en común, yo no lo conocía a él. Y después estuvieron en un espacio en común. Después, con el tiempo, nos volvimos a encontrar. Estuvimos en varios, porque en la descripción de qué cosas hice yo, más allá de que mucha de la gente que está escuchando APDH no tiene idea de lo que debe ser a esta altura. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero yo fui constituyente, estuve en la reforma constitucional, claro, votando en contra de la reelección de Menem, pero después presidí la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, donde Raúl Zaffaroni, junto con otros, tuvo un rol muy importante. Y ahí estaban espacios en un espacio común, político común. Bueno, no en la primera, ¿no? En la primera el 94. Constituyente, no en el 94, pero sí después. Y hoy están, por lo menos, si uno toma como eje el gobierno nacional, en espacios muy distintos. Yo no sé, porque yo no me siento en ningún espacio especial. Por las palabras que leí de él, de acá escuché poco porque él habla bajo y no hay mucha resonancia, pero las palabras que escuché de él, que tiene una cosa muy provocadora siempre, Raúl, hablando de que quería, no sé cuáles fueron las palabras, que el gobierno se fuera antes o demás, me pareció muy poco afortunado, sobre todo por la experiencia que tiene cualquier argentino de bien, que no se aproveche de esa circunstancia de saber qué ocurre cada vez que un gobierno se retira antes de tiempo, sea por golpe militar, sea porque la economía termina siendo ingobernable, caso Alfonsín, caso de la Rúa. No se comienza en el mismo lugar, siempre se va para atrás. Y quienes más pierden son quienes más lo necesitan. Por eso me llama la atención que Raúl, que sabe eso, exprese un deseo como un político, a menos que ya haya ingresado en la confrontación política, cosa que yo no lo sé, si ya alineado, pero una confrontación. Es más discurso, poco feliz también, pero de una confrontación política que de un juez, y más de un juez de la Corte, ¿no? Internacional ahora. Graciela, sobre el tema, este giro del gobierno, planteo de un cambio de doctrina en relación al accionar de la policía, en relación a los procesos penales de la justicia penal, ¿cómo lo ves? La verdad que si quiere cambiar de doctrina, este es un buen momento. Es un buen momento porque está en minoría, y va a tener que dar una muy buena discusión al interior, tanto del Senado como de diputados, porque estas cuestiones no se discuten, no se deciden per se. Hoy por hoy hay reglamentación que los policías deben cumplir, hay para el caso Chocobar o similar, cuándo se debe disparar, cuándo no, y en qué circunstancias ante una persona que escapa, cuándo se debe evitar disparar aunque el delincuente escape, cuando se puede poner en peligro a otra gente, y eso ocurrió en la calle Libertad, ¿no? La semana pasada. Claro. Entonces yo creo que nunca voy a pensar que Chocobar es un asesino, no estoy por estas cosas de blanco o negro, Marcelo, vos ya me conocés. No creo que sea un asesino, creo que es una persona mal entrenada como la mayor parte de nuestra policía. Yo nunca me voy a olvidar cuando Scioli decidió también, porque se suponía que la gente pedía mano dura, y después me voy a referir a esa encuesta, si me permitís, y a las palabras de Durán Barba,
decidió mandar 10.000 chicos a las intendencias. Muchachos que no habían hecho la escuela secundaria, que no habían disparado un tiro. Ahora, vos decís, es un momento propicio para que el gobierno, si quiere, plantee en el... Seriamente, Ahora, si hay que cambiar algo. No es que va a plantear algún cambio que no conozcamos. Ya dio señales de... Sí, pero no estoy tan dónde... segura. No estoy tan segura porque al interior del gobierno no es la misma, no es el mismo discurso el de Patricia Bullrich que el del ministro Garabano. Es distinto. Yo creo que hay matices y me parece que deberíamos ayudar desde afuera, por lo menos es lo que yo me propongo cuando hablo de esto, siendo amiga del gobierno, no parte del gobierno. Amiga porque quiero que le vaya bien, así como quería que le fuera bien al gobierno de Kirchner. Porque Francamente, ¿querías que le fuera bien? Le mandé una nota cuando asumió Néstor Kirchner, que no contestó, deseándole mucha suerte, mucha sabiduría, porque el momento era muy difícil. Yo me hacía cargo de qué momento heredaba cualquier gobierno que fuera. No recibí respuesta, pero bueno, era mi deseo y siempre fue mi deseo. Por supuesto, después voté en contra, pero porque ya me parecía que ya no estaba respondiendo. Pero para que fuera reemplazado por otro gobierno, no para que se cayera. Nunca me interesó que se cayera ningún gobierno, salvo la dictadura, claro. Vos decís, hay matices entre el planteo de Patricia Bullrich y Garabano. ¿No lo ves a Macri más bien inclinado y respaldando? La verdad que no sé. La recepción a Chocobar a mí me sorprendió, sobre todo porque la justicia... ¿Para bien, para mal? No, me sorprendió mal, sobre todo porque la justicia todavía no se expidió. Y yo creo que en ese caso hay que esperar que los poderes, cada uno de ellos y con independencia los unos de los otros, actúen. Es más, yo creo que una acción tan fuerte del Poder Ejecutivo puede llegar a incidir en decisiones del juez. Deseo que no. Y me parece que en este momento los jueces están mucho más presionados, o por lo menos responden a aquellos que cambian de aire, que no son todos, ante la opinión pública que ante la presión política, ¿no? Tengo esa impresión. Esto ha cambiado con el tiempo. Y en cuanto a la encuesta, la verdad que cuando Durán Barba dice la mayor parte de la gente quiere que haya pena de muerte, creo que dijo. Está a favor de la pena de muerte y que se reprima cruelmente. Y yo no conozco ninguna encuesta que diga eso, tampoco conozco otras que digan otra cosa. No, bueno, recién José mostraba algo que aumente, ojo, que aumente la pena no es pena de muerte. No habla de pena de muerte, sí de, si se quiere, lo que se conoce vulgarmente como mano dura. Mira, es distinto, porque eso ya pasamos por eso, justamente al comienzo del gobierno anterior, cuando Bloomberg, ante un hecho muy desgraciado y que impactó muchísimo, la muerte de su hijo, logró una manifestación grande, por lo menos acá en la ciudad, pidiendo aumento de penas. Después no sirvió para nada, ni hubo continuidad en eso, pero el gobierno cedió ante esa presión, ¿no es cierto? Generalmente se tiende a atender a lo que la gente dice o se supone que dice. Para mí, creo que hay que atenerse a las reglas y a las leyes que uno se da. Hoy, las que existen y que se puede acceder por internet, cualquiera que quiera verlo, reglamentan muy bien el uso del arma. ¿Por qué insisto yo, Marcelo, mucho en la cuestión de la preparación? Bueno, mirá lo que pasó la semana pasada en La Rioja. En todos lados, porque no hay preparación adecuada, porque no se le da la importancia, se le da importancia cuando estallan los hechos muy llamativos. Vos me podrás decir, y mucha gente, que hay muchas prioridades, y es cierto. Bueno, decidamos cuáles son las prioridades, hay que tomarlas.
el derecho, por ejemplo, a la vida es una prioridad más que ninguna otra. Cuando yo competía con Rucauf en la provincia de Buenos Aires para ser gobernadora. Su campaña, la campaña de Rucauf es hay que meter bala. Hay que meter bala. Mientras tanto, yo me había ido a 3 lugares que habían cambiado a la policía drásticamente. Una era Londres, Scotland Yard. Estuve en Londres para hablar con la gente de Scotland Yard, la otra era en Francia, la otra en Nueva Orleans. A mí la que más me impresionó fue la de Londres, porque admitieron que había corrupción, que había habido contactos mafiosos, es decir, contactos con gente ligada a la delincuencia, la que fuere, y que la forma de cambiar era, primero, la gente de calle salía en pareja, cosa que después ocurrió en todos lados. Segundo, se exigía título universitario. Para la policía. Para ingresar cualquier policía, aún el de calle. Es cierto que en Europa y en Estados Unidos también hay carreras mucho más cortas que acá, que son eternas. Las carreras, eso también habría que modificarlo, pero ya es otra historia. Es decir, puede haber un título terciario. Nadie te garantiza que alguien que haya hecho la universidad, no importa en qué nivel, es mejor persona o es más justa. Lo que sí te dice es que tiene logros, porque se puso en la humildad de decir no sé, se puso a aprender y tiene autoestima. Si tu autoestima reside en que tengas un arma, un palo y un par de borceguíes, ante el estímulo de ver a alguien que está cometiendo un delito, es posible que no puedas manejar los impulsos que todos tienen. Porque cualquiera dicen, yo lo quisiera matar. Ahora, una cosa es sentir ese impulso, otra cosa es hacerlo y otra cosa animarse a hacerlo. Chocobar va a vivir, no importa lo que decida el juez, con la carga de una muerte. Dijiste antes, Graciela, yo no soy parte del gobierno, soy amiga del gobierno. Sí. ¿Qué cosas destacarías, resaltarías que no te gustan del gobierno de Macri? Presentándote como amiga. Preferiría empezarlo por lo que sí me gusta. Ya ni me remonto a que hayan saldado la deuda de los holdouts, que nos hayan colocado otra vez en un mundo real, que es más amplio que nuestra aldea. Y esas medidas que fueron del comienzo y que en general todo el mundo sostuvo, aún la oposición. También me alegré cuando en las últimas elecciones lo que ganó fue el gradualismo. Yo sé que al interior del equipo de Macri y de sus orígenes, al diagnosticar el déficit que nos come, al diagnosticar las dificultades económicas, muchos hubieran preferido cambios muy drásticos, pero eso hubiera producido dolor social. Yo creo que fue bueno que siguieran manteniendo, no solo manteniendo los planes sociales, que desgraciadamente después de tantos años todavía hay que tener, porque no apareció el trabajo genuino, sino que además han aumentado en muchos casos, y hasta en el caso de la jubilación histórica, reparación histórica, la jubilación, etcétera. Eso me parece bien. Creo que hay gente dentro del gobierno de Macri que está realmente preocupado por lo institucional, y a mí me importa mucho. Al mismo tiempo, y para eso me trajiste, yo puedo decir, desde el punto de vista de los derechos humanos, creo que son personas, en su mayoría, no todas, que no están atravesadas por el mismo problema de los derechos humanos que estamos atravesando nosotros. Y que están como descubriendo que las cosas pueden salir no como esperaban, ¿no? En el caso Maldonado se quedaron como sorprendidos. ¿Cómo nos pasa esto? En el caso Chocobar, yo creo que fue una reacción... No hay historia, no tiene sensibilidad. No hay historia, no sé si hubo sensibilidad o no, pero no se ha demostrado tenerlo así.
Creo que van a tener que construirla, porque la vida es lo que es y te desafía todo el tiempo y te obliga a reacomodar. En cuanto al tema de esta cuestión de mano dura, más mano dura que países donde hay pena de muerte. Eso quedó claro. Y la pena de muerte nunca demostró, y por eso se ha ido abandonando, que bajara la cantidad de delitos. Graciela, muchas gracias por venir. Es un gusto. Vamos a unos breves auspicios y cuando volvamos, el moñito del programa, Olivia Soro, de nuestras columnistas, un repaso, cómo reaccionó el gobierno ante cada caso difícil que tuvo con hechos cometidos por la Fuerza de Seguridad. Este año, Buenos Aires Playa cumple 10 años. 10 años.